Sabes que es complicado y una pérdida de tiempo estar compilando una APK para hacer cada prueba. Hola, en este vídeo quiero enseñarte cómo puedes probar un juego en Android directamente desde el editor de Unity. Para eso usaremos una aplicación que se llama Unity Remote 5. Es cierto que esta aplicación es bastante mala y da algunos problemas. A mí puntualmente me dio varios, así que te diré cómo los pude ir resolviendo. Obviamente estos problemas pueden no ser los mismos que vos tengas. Si después de esta guía te sigue sin funcionar, haceme saber en los comentarios qué problema estás teniendo para intentar ayudarte. Lo primero que te recomiendo es tener a mano esta documentación. Te voy a dejar el link en la descripción del video. Aprovecha que bajas y suscríbete a mi canal y dale un like y deja un comentario y etc. Después tenés que tener ciertos módulos instalados. Yo tengo Unity Hub. La verdad que si no tenés Unity Hub te lo recomiendo mucho porque facilita mucho la tarea si no tenés que instalar todo a mano y es bastante más tedioso. En Unity Hub nos vamos a ir a la pestaña Installs. Yo acá tengo mi versión de Unity instalada. Nos vamos a ir a los tres puntitos. Le vamos a dar a Add Modules. Vamos a asegurarnos que esto esté instalado. Tienen que estar instalados ambos. En el caso de que no lo tengas instalado te recomiendo que lo instales porque si no, no vas a poder usar Unity Remote 5. Y esto es todo lo que necesitamos tener en la computadora. Después, desde nuestro celular tenemos que habilitar el modo desarrollador. Por lo general, y lo que yo tengo entendido es que en todos los Androids se hace de la misma forma. En mi caso yo tengo un OnePlus 7 Pro y así es como lo hago. Vamos a información del teléfono, presionamos varias veces el número de compilación, introducimos el PIN y listo. Ya tenemos habilitadas las opciones de desarrollador. Vamos a Sistema, Opciones para desarrolladores y buscamos Depuración por USB. Y la activamos. Lo siguiente que tenemos que hacer es irnos a la tienda y buscar Unity Remote 5. Lo instalamos y listo. Ahora debemos enchufar el celular con un cable USB a la computadora. Abrimos la aplicación, nos aparece un menú como este. Volvemos a Unity, abrimos un proyecto cualquiera donde queramos probar esto. En mi caso, tengo un proyecto de ejemplo que hice solamente para hacer algunas pruebas. Nos vamos a ir a File, Build Settings y nos aseguramos que esté seleccionado Android. Acá no hace falta tocar nada más. Cerramos. Vamos a Edit, Project Settings, Editor y en Device elegimos Any Android Device. Cerramos esta ventana y ahora al probar en teoría debería aparecer en el celular. Y listo. Esto sería todo. Bueno, si no te funciona, habiendo seguido todos los pasos que te dije, lo primero que te recomiendo es que cheques la consola porque siempre nos da información muy valiosa de lo que está sucediendo. Si la consola te está devolviendo algún error, lo primero que deberías hacer es trabajar con ese error y ver cómo resolverlo. Pero si la consola no te está diciendo nada, te voy a decir las dos acciones que yo hice y me resolvieron el problema. Nos vamos a Edit, Preferences y en External Tools vamos a desmarcar esta casilla, vamos a ir a Browse y vamos a elegir la ruta a mano. Deberías seleccionar el directorio SDK, que por defecto se encuentra en esta ruta. Yo ya estoy ubicado ahí, así que simplemente le voy a dar a seleccionar carpeta. Acá va a quedar una advertencia, pero la pueden ignorar. Cerramos y prueban. Otra cosa que hice, aunque dudo que realmente funcione, es simplemente iniciar primero Unity Remote 5 y después Unity. Bien, eso es todo por hoy. Te invito a que te suscribas al canal si querés seguir viendo este tipo de contenido. Y si seguís teniendo problemas con Unity Remote 5, no dudes en dejarme un comentario indicándome qué error estás teniendo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.